Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Soy JJ Priego y hoy te traigo un recopilatorio cargado con las noticias más interesantes, curiosas y sorprendentes del mundo de la arqueología y la paleontología humana. Y prepárate, porque lo que vas a descubrir hoy no te va a dejar indiferente. Hablaremos de por qué millones de personas dejaron de comer cerdo, de la flauta más antigua del mundo y de los gladiadores que sí luchaban contra leones. También veremos cómo los Homo sapiens sobrevivieron al sol con un protector solar prehistórico y cómo los escribas asirios escribían con arsénico. Pero eso no es todo, te contaremos cómo en Omán ya hacían música con metal hace 4000 años, cómo tribus nómadas tallaban joyas con diamantes y cómo las mujeres de Nubia cargaban tanto peso que su cráneo cambió de forma. Además, viajaremos a la isla de Creta, donde destruir un cementerio era parte de un ritual. Y conoceremos el cereal que, contra todo pronóstico, ayudó a repoblar Europa. Ya sabes que puedes leer todas estas noticias en nuestra web fundacionpalarc.com. ¿Listo para un viaje increíble al pasado más inesperado? ¡Vamos allá! Pues eso, vamos con las noticias. ¿Por qué millones de personas dejaron de comer cerdo? Durante miles de años, el cerdo fue una auténtica estrella en las primeras ciudades del Próximo Oriente. Fácil de criar, comía basura, crecía rápido y era la proteína favorita de las clases más pobres. Pero entonces desapareció del menú. ¿Por qué? Pues la respuesta es compleja y curiosísima. Arqueólogos como Max Price de la Universidad de Durham han descubierto que en ciudades como Uruk o Tel Moza el cerdo era fundamental. Sin embargo, en regiones montañosas y áridas como Judea, criar cerdos no tenía sentido práctico. El terreno no ayudaba, hacía calor y no había agua. Así que se priorizaron ovejas, cabras y vacas. Y con el tiempo, el cerdo pasó de ser una fuente de alimento a un símbolo cultural y político. Las élites empezaron a despreciarlo. Y luego llegaron las religiones monoteístas con sus tabúes dietéticos. En la Biblia, por ejemplo, el cerdo es declarado impuro. Y más tarde el Imperio Romano lo adoptó como emblema, y comerlo o no comerlo se volvió una cuestión de identidad. Y aún hoy, más de 2000 millones de personas no comen cerdo. Pero este tabú milenario tiene más que ver con historia, poder y territorio que con la carne en sí. Porque sí, el cerdo fue mucho más que comida, fue conflicto. La flauta más antigua del mundo, 42.000 años de historia. ¿Sabías que hace miles de años, mientras afuera había mamuts, dentro de una cueva alguien tocaba música con hueso? Sí, eso ocurrió hace más de 42.000 años en el sur de Alemania. Y lo más increíble es que esa flauta aún suena, aún suena. Fue encontrada en la cueva de Geissen-Kleosterle y está hecha con huesos de ave y colmillos de mamut. Un equipo internacional liderado por investigadores de Oxford y la Universidad de Tübingen utilizó técnicas de datación por radiocarbono súper precisas y descubrió que estos instrumentos son los más antiguos del mundo. Y ojo, más viejos incluso que las primeras pinturas rupestres. Y esto cambia todo. Significa que los Homo sapiens ya hacían música mucho antes de lo que pensábamos, incluso cuando aún compartían Europa con los neandertales. Y no era solo entretenimiento, era cultura, ritual, identidad, porque esta flauta no es solo un instrumento, es un símbolo, una prueba de que hace 42.000 años ya sabíamos emocionar, comunicar y hacer arte. Así que la próxima vez que pongas música en tus cascos, piensa que la primera melodía humana pudo sonar en una cueva bajo la nieve con una flauta de hueso, y probablemente también con mucho ritmo. ¡Confirmado! Los gladiadores luchaban contra leones. ¿Y si te dijera que por fin se han encontrado pruebas reales de que los gladiadores luchaban contra leones? Sí, resulta que ya en 2004 arqueólogos descubrieron un esqueleto en York, en Inglaterra, con algo brutal: marcas de mordedura en la pelvis. Pues bien, gracias a la tecnología actual y realizando escaneos 3D y comparaciones con leones reales, confirman que fue atacado por un gran felino. El análisis forense fue dirigido por el profesor Tim Thompson, quien afirma que las heridas ocurrieron justo antes o en el momento de su muerte, descartando que lo atacara después. Según los expertos, el león lo habría mordido por la cadera para arrastrarlo, algo típico si ya estaba herido o inmovilizado. El esqueleto de un joven de entre 26 y 35
25 años revela una vida de músculos extremos, lesiones en la columna y mucha violencia. Y es que probablemente era un bestiarius, un tipo de gladiador entrenado para luchar contra animales. Y este descubrimiento es la primera evidencia física de combates reales entre humanos y fieras en el Imperio Romano. Y lo curioso es que fue en el norte de Inglaterra, lejos del Coliseo, pero con el mismo horror. Así que sí, eso que viste en Gladiator pasó de verdad, y ahora los huesos hablan. ¿El primer protector solar de la historia? Imagina vivir bajo un sol tan brutal que te quema el ADN. Pues bien, eso le pasó a los Homo sapiens hace 41.000 años. Pero ¿y cómo sobrevivieron? Pues con moda, cuevas y protector solar de arcilla roja. Y es que un nuevo estudio de la Universidad de Michigan ha revelado que durante un evento extremo llamado excursión de Lashan, el campo magnético de la Tierra se debilitó hasta el 10% de su fuerza. Sí, lo que oyes. ¿El resultado? Pues radiación solar a saco y auroras boreales visibles hasta en África. Pero nuestros antepasados no se quedaron quietos, ¿no? Se refugiaron en cuevas, se cubrieron con ropa ajustada hechas con aguja y herramientas de hueso y se embadurnaron el cuerpo con ocre, un pigmento rojizo que hoy sabemos que actúa como filtro solar natural. Sí, flipa, ¿eh? Pero, ¿y los neandertales? Pues ellos no se adaptaron igual. Sin estas técnicas, quedaron más expuestos y quizás por ello desaparecieron. Los investigadores usaron modelos climáticos y datos arqueológicos que muestran una conexión directa entre las zonas más irradiadas y el uso intensivo de pigmentos y refugios. En resumen, sobrevivimos a una tormenta cósmica con creatividad, herramientas y algo parecido a crema solar, una historia real donde la evolución se escribe con estilo y protección. El bolígrafo más letal de la historia estaba en Mesopotamia. ¿Sabías que hace casi 3.000 años se escribía con cera de abejas y arsénico? Pues sí, en el antiguo imperio asirio, los escribas no usaban papel ni tinta, usaban tablillas de madera o marfil, cubiertas con una pasta amarilla brillante. ¿El ingrediente secreto? Pues el oropimente, un pigmento dorado y tóxico, con alto contenido de arsénico. Se trata de un estudio liderado por el equipo del Museo Británico, que ha analizado fragmentos de estas tablillas halladas en Nimrud, en Irak, y lo ha hecho gracias a técnicas como espectrometría de masas y microscopía electrónica, y confirmaron que la mezcla era una combinación de cera de abejas más pigmento venenoso. ¿Pero por qué usar arsénico para escribir? Pues primero, por estética. El dorado brillaba como el lujo, pero también por practicidad. El arsénico conservaba la pasta, evitaba hongos y hacía la cera más firme, perfecta para grabar texto cuneiforme. Las tablillas estaban hechas con nogal local y en algunos casos de marfil, y algunas podrían haber sido documentos de élite o del gobierno. Y lo más loco, se conservaron porque las tiraron a un pozo durante un saqueo. Así que sí, el primer bolígrafo asirio era mortal pero efectivo, un recordatorio de que la escritura nació entre ciencia, arte y peligro. Los DJs del desierto ya tocaban hace 4.000 años. Prepárate para esto, porque en medio del desierto hace 4.000 años alguien ya hacía música con platillos de cobre. Sí, eso es justo lo que descubrieron arqueólogos en Dahua, en Omán. 2 instrumentos que prueban que en plena edad del bronce las culturas del Golfo Pérsico ya estaban conectadas a ritmo de percusión. Y es que estos platillos, fabricados por la cultura Rar, se parecen muchísimo a címbalos usados en el Valle del Indo, el actual Pakistán, lo que sugiere que las conexiones entre estas regiones no eran solo comerciales, sino también culturales. ¿El nexo? Pues la música. Según los investigadores de la Universidad Sultán Qaboos, los análisis isotópicos confirman que el cobre es local, pero el diseño muestra influencia extranjera. Y esto también significa que en un entorno extremo, sin agua, sin sombra, la gente no solo sobrevivía, también creaba cultura y compartía sonidos. La música pudo haber servido para rituales, celebraciones o incluso como forma de comunicación entre pueblos distantes. Y sí, estos antiguos beats pudieron sonar en danzas bajo las estrellas entre dunas gigantescas. Espectacular. ¿Tallar joyas con diamantes hace 2.000 años? ¿Crees que los diamantes son solo cosa de lujo moderno? Pues unas tribus nómadas del centro de Asia ya los usaban hace más de 2.000 años como herramienta de precisión.
Y es que un nuevo estudio demuestra que un antiguo pueblo nómada de Asia Central tallaban cuentas de piedras semipreciosas como ágata o granate usando brocas con punta de diamante. El hallazgo se hizo en el cementerio de Rabat, Uzbekistán, donde se analizaron 51 cuentas. Bajo microscopios electrónicos, los investigadores liderados por Kaori Kato descubrieron marcas imposibles de lograr sin diamante. El proceso era complejo. Primero perforaban con una punta y luego remataban con otra más fina. Lo más sorprendente, pues que estas joyas no eran importadas, no. Todo apunta a que se producían localmente, es decir, estas tribus nómadas ya dominaban una tecnología que rivalizaba con las grandes civilizaciones del Indo o Egipto. Además, las cuentas estaban tan gastadas que seguramente se heredaban durante generaciones. No eran solo adornos, eran símbolos de identidad y estatus. Este descubrimiento rompe el mito de que los nómadas solo copiaban lo urbano, no. También innovaban y con diamante. Tecnología de élite en plena estepa. Hace 3.500 años, las mujeres llevaban tanto peso que su cráneo cambió. Imagínate que llevas tanto peso en la cabeza que tu cráneo cambia de forma. Pues eso le pasó literalmente a mujeres de hace 3.500 años en Nubia, en lo que hoy es Sudán. Un nuevo estudio liderado por la Universidad Autónoma de Barcelona ha demostrado que sus huesos conservan marcas visibles por cargar objetos pesados sobre la cabeza durante toda su vida. Transportaban agua, grano, utensilios y hasta niños. Usaban tumplines, unas correas que pasaban por la frente y descargaban el peso en la espalda. Y es que el equipo arqueológico estudió 30 esqueletos y las mujeres mostraban daños claros en las vértebras cervicales y la parte frontal del cráneo. Una de ellas, apodada 8A2, tenía artrosis severa y una enorme depresión en el cráneo. Murió con más de 50 años y fue enterrada con objetos de lujo, como un abanico de plumas de avestruz. Jared Carballo, uno de los autores, lo dice claro: las mujeres han cargado el peso de la historia en la cabeza. Quemaban tumbas para sellar el pasado. ¿Una última cena con los muertos antes de enterrarlos para siempre? Pues en la isla de Creta, arqueólogos descubrieron que los antiguos minoicos hace 4.000 años mataban simbólicamente sus tumbas en un ritual espectacular. ¿Cómo? Pues enterraban a sus muertos por última vez, destruían las tumbas con sus propias manos y celebraban un banquete final sobre las ruinas. El hallazgo fue en el yacimiento de Sisi, excavado por la escuela belga de Atenas, y allí encontraron restos de copas rotas, platos, cenizas, todo mezclado con fragmentos humanos. No era vandalismo, no, era un ritual de clausura. Al parecer, las tumbas colectivas donde se enterraban generaciones dejaron de representar a la nueva sociedad emergente. Los arqueólogos creen que fue una forma de decir: este capítulo se cierra, y al sellarlas, no solo despedían a los muertos, también redefinían quiénes eran los vivos. Este acto coincidió con grandes cambios sociales en Creta, como la construcción de los primeros palacios y el surgimiento de nuevos centros de poder. Interesantísimo. Un cereal ayudó a repoblar Europa. ¿Sabías que un cambio de dieta ayudó a que Europa se llenara de gente? Sí, un nuevo estudio ha demostrado que durante la migración eslava, hace más de 1.500 años, un cereal humilde, el mijo, fue clave para que estas poblaciones crecieran, se expandieran y cambiaran la historia del continente. Y es que gracias a análisis químicos de huesos antiguos, investigadores liderados por Jiří Makáček descubrieron que los eslavos abandonaron alimentos como el trigo y la cebada y adoptaron el mijo, un grano muy resistente y fácil de cultivar. ¿El resultado? Pues más comida, menos hambre y más bebés. Este superalimento no solo aumentó la esperanza de vida y también redujo la mortalidad infantil, sino que permitió a los eslavos asentarse en territorios difíciles desde los Balcanes hasta Europa Central. Y el cambio fue tan grande que incluso modificó la cultura, la agricultura y la organización social, de comer diferente a vivir diferente, porque una simple planta ayudó a sostener a miles de personas y provocó un crecimiento demográfico imparable. Y sí, a veces un cereal puede cambiar el rumbo de toda una civilización. Y hasta aquí, este increíble viaje por 10 descubrimientos que nos muestran una vez más que el pasado siempre tiene algo nuevo que contarnos.
desde flautas que aún suenan después de miles de años, hasta gladiadores devorados por leones, pasando por protector solar prehistórico, joyas talladas con diamantes y escritura tóxica con arsénico. Vimos tumbas destruidas en rituales, ritmos del desierto y el peso real que cargaron mujeres hace 3500 años, y también cómo un simple cereal repobló Europa y cómo el cerdo pasó de alimento común a tabú cultural. Cada historia es una pista más del enorme puzzle de nuestra historia. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, activa la campanita y déjanos un buen like, que eso nos ayuda muchísimo. Y recuerda, puedes leer todas estas noticias y muchas más en nuestra web fundacionpalarc.com. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.